Crecí creyendo que mi padre estaba muerto. Mi madre me dijo que había muerto en un incendio cuando yo tenía 2 años. Y desde ese momento nunca volvió a mencionar su nombre. Ni una sola vez. Durante 25 años cargué con ese silencio como una cicatriz que no podía ver, pero que siempre sentía. Y entonces, el mes pasado, todo cambió. Empezó con algo ordinario, casi olvidable. Doné sangre en una clínica móvil estacionada frente a una tienda de comestibles en Austin, Texas. Pensé que estaba haciendo una pequeña buena acción. Una semana después, sonó mi teléfono. La voz al otro lado de la línea era calmada, pero llevaba un peso que no pude ignorar. Me dijeron que mis resultados habían señalado una anomalía. En lugar de darme una explicación médica, me dieron una dirección en Nueva York y me dijeron que tenía que ir allí. No entendía por qué. Nunca había estado en Nueva York. No tenía familia allí, ni amigos. Pero algo en su tono me dejó sin opción. Así que compré un boleto. Subí al avión con nada más que una mochila y preguntas que no sabía cómo formular. Y cuando finalmente estuve frente a la puerta de esa dirección, no tenía idea de que mi vida estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. La puerta se abrió, y un hombre apareció con una taza de café en la mano, sus ojos fijos en los míos. La taza resbaló, se estrelló contra el suelo, y por un instante, el mundo quedó en silencio. Él me miró como si hubiera visto un fantasma, sus labios temblando antes de susurrar una sola palabra. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Mi nombre es Ethan Rowe, y durante la mayor parte de mi vida viví con un silencio que moldeó todo lo que soy. Crecí en Austin, Texas, criado por mi madre, Clara Rowe. Ella es una mujer fuerte, del tipo que nunca deja que la vida aplaste su espíritu, por más dura que sea. Trabajaba como enfermera, turnos largos que la dejaban exhausta pero nunca amargada. Caminaba con una determinación silenciosa. Y aunque me dio amor y estabilidad, también me dio muros que nunca me permitió cruzar. Esos muros estaban construidos alrededor de mi padre. Desde que tengo memoria, él era una sombra. Mi madre me dijo que había muerto en un incendio cuando yo tenía 2 años. Eso era todo. No había fotos en los estantes, ni historias antes de dormir, ni cartas guardadas en cajas. Solo la frialdad final de la muerte. La manera en que lo decía me hacía creer que la conversación estaba cerrada para siempre. Como niño, aprendí a no preguntar. Como adolescente, me enojé con el silencio, pero no encontré respuestas. Y como adulto, cargué con el peso de esa pieza faltante de mí mismo en silencio, porque pensé que presionarla solo la heriría más. Nuestro pequeño apartamento en Austin era cálido pero austero. Mamá trabajaba duro para que nunca me sintiera pobre, pero yo notaba lo cuidadosa que era con el dinero. Los muebles eran prácticos, las comidas simples, y cada elección llevaba la disciplina silenciosa de alguien que sabe lo que significa vivir con poco. A pesar de eso, nunca me hizo sentir falto de amor. Hacía que cada cumpleaños fuera especial, cada Navidad significativa, incluso si los regalos eran modestos. Ella era mi ancla, y nunca dudé de que me amaba con fuerza. Pero el amor es complicado cuando está atado a secretos. Mientras crecía, buscaba reflejos de mí mismo en ella, porque no tenía idea de que era la otra mitad de mí. Ella tenía mi mismo cabello oscuro y ojos marrones, pero había momentos en los que me veía en el espejo y me preguntaba qué partes de mí venían de él. ¿Se reía como yo? ¿Tenía la misma energía inquieta que me hacía arreglar cosas que ni siquiera estaban rotas solo para mantener mis manos ocupadas? Esas preguntas construyeron un hambre dentro de mí, una que intenté enterrar con la escuela, los amigos y eventualmente el trabajo. A los 27, había construido una vida que parecía estable desde afuera. Trabajaba como mecánico en un pequeño taller a las afueras de la ciudad. Era bueno en lo que hacía, no solo porque entendía de autos, sino porque me gustaba el orden. Las máquinas tienen sentido. Si algo se rompe, siempre hay una razón, siempre hay una solución. Las personas no son así.
Las familias no son así. Aún así, el silencio sobre mi padre me perseguía. Daba forma a mis relaciones con amigos que hablaban casualmente de sus padres, de viajes de pesca, discusiones o lecciones aprendidas. Me hacía sentir diferente en formas que no podía explicar del todo. Salía con chicas, pero nunca me comprometía. ¿Cómo imaginar ser padre cuando la mitad de mí estaba construida sobre cenizas y preguntas sin respuesta? Una noche, cuando tenía 20 años, intenté preguntarle de nuevo a mi madre. Recuerdo estar sentado en la mesa de la cocina después de que llegara de trabajar. Se veía agotada, aún con su uniforme, el cabello recogido con fuerza. Le pregunté directamente, ¿por qué no tenemos fotos de papá? Ella se quedó inmóvil por un momento. Sus ojos brillaron con algo que no pude identificar. Tal vez miedo o tal vez dolor. Luego volvió a su cena, su voz tranquila pero firme. Hay cosas que es mejor dejar en el pasado, Ethan. La manera en que lo dijo me indicó que el tema estaba cerrado. Pero la mirada en sus ojos esa noche se quedó conmigo. No era solo tristeza. Era algo más pesado, una sombra que cargaba sola. Lo dejé pasar, pero las preguntas nunca me dejaron. Se quedaron en el fondo de mi mente como chispas esperando combustible. A pesar de eso, mi madre y yo éramos cercanos. Ella reía con facilidad cuando bajaba la guardia, y tenía una calidez que hacía que la gente confiara en ella. Admiraba su fuerza. Pero a veces la sorprendía mirándome, y sentía que estaba viendo a otra persona. Como si en mi rostro viera no solo a su hijo, sino el recordatorio de un hombre del que no podía hablar. Intenté llenar el silencio con mi propia historia. Trabajé duro. Construí una rutina y formé una vida que parecía estable. Tenía amigos que me molestaban por ser siempre el responsable. Tenía compañeros que confiaban en mí con los trabajos más complicados. En la superficie, estaba bien, pero en el fondo me sentía incompleto. Me decía que no importaba que mi padre estuviera muerto y que nada cambiaría eso. Pero la verdad es que quería saber quién había sido. Quería saber qué tipo de hombre podía dejar un vacío tan grande, ya fuera por muerte o por elección. Jamás imaginé la forma en que la verdad me encontraría. Mirando atrás, ahora veo cómo el silencio me preparó para el momento en que todo se desmoronó. Durante años, mi vida estuvo definida por no saber. Ese vacío me moldeó más que cualquier historia. Y cuando llegó la llamada de aquella clínica, cuando un desconocido me entregó una dirección en lugar de una explicación, sentí la primera grieta en el muro que mi madre había construido. No lo sabía todavía, pero esa grieta estaba a punto de destrozar mi vida por completo. El día que puso todo en movimiento comenzó como cualquier otro. Era sábado, y tenía el fin de semana libre del taller. Fui al supermercado por la mañana y, mientras cargaba las bolsas en mi carro, noté una clínica móvil de donación de sangre instalada en el estacionamiento. Su pancarta roja se extendía a lo largo del costado del autobús blanco y un voluntario estaba afuera repartiendo folletos. Me sonrió y dijo, 15 minutos de tu tiempo pueden salvar una vida. Nunca había donado sangre antes. Parte de mí quería ignorarlo e irme a casa, pero algo me jaló. Tal vez era culpa por nunca contribuir. Tal vez era curiosidad. O tal vez era ese hambre insistente dentro de mí de sentir que pertenecía a algo más grande. Asentí, firmé los formularios y subí al autobús. Las enfermeras eran amables, bromeaban ligeramente para tranquilizar a los donantes. Me senté en la silla, subí la manga y traté de ignorar la aguja. Fue simple, rápido, ordinario. Me fui con una calcomanía que decía «Doné sangre hoy» y una galleta gratis. Pensé que ahí terminaba todo. Una semana después, mientras apretaba tornillos bajo el cofre de una camioneta en el trabajo, mi teléfono sonó. El número era desconocido, pero contesté de todos modos. «Señor Rowe». La voz al otro lado era profesional, calmada, pero no casual. Habla el Dr. Stevens del Centro Regional de Sangre de Texas. Llamo con respecto a su donación. Mi estómago se tensó. Pensé que quizás estaba enfermo.
que habían encontrado algo en mi sangre que significaba problemas. Mi mente se adelantó a la conversación. Sus resultados marcaron una anomalía, dijo. Nada inmediatamente peligroso para usted, pero significativo. Recomendamos que venga para discutirlo. ¿Qué tipo de anomalía?, pregunté. Hubo una pausa. De esas pausas que te dicen que alguien está eligiendo las palabras con pinzas. Señor Rowe, no puedo explicarlo por teléfono. Lo que puedo hacer es darle una dirección en Nueva York. Si está dispuesto, creo que encontrará respuestas allí. ¿Una dirección?, dije confundido. No conozco a nadie en Nueva York, ¿por qué iría allí? Porque la anomalía se relaciona con su historia familiar, respondió. Es todo lo que puedo decirle. Era importante. Me dio la dirección. La anoté en la parte de atrás de un recibo. Mis manos temblaban. Esa noche, me senté frente a mi madre en la mesa de la cocina. Quise preguntarle, exigirle la verdad, pero cuando vi su rostro cansado y las sombras en sus ojos, no pude. Tenía miedo de lo que pudiera decir, y quizá más miedo de lo que no diría. En lugar de eso, guardé el papel en mi bolsillo y permanecí en silencio. Pero las preguntas me consumieron durante días. No podía concentrarme en el trabajo. Repetía las palabras del doctor en mi cabeza, su tranquila insistencia en que las respuestas me esperaban en Nueva York. Mis compañeros notaron que estaba distraído, que se me caían herramientas, que olvidaba pasos. Por las noches, me quedaba despierto mirando el techo, imaginando todas las posibilidades. ¿Era una condición médica? ¿Un pariente oculto? ¿Tenía familia allá que me estuviera buscando? Finalmente, cedí. Saqué el papel de mi bolsillo, miré la dirección otra vez y supe que tenía que ir. Antes de irme, llamé a mi madre. Quise darle una última oportunidad para decirme la verdad. Contestó al tercer timbrazo, su voz cansada. Mamá, necesito saber, dije. Necesito saber sobre papá. Me llamaron de la clínica. Me dieron una dirección en Nueva York. Silencio. Por un momento, pensé que la llamada se había cortado. Entonces habló, con una voz apretada por el miedo. Ethan, por favor no vayas. Hay puertas que deben permanecer cerradas. Sus palabras me golpearon como un martillo. Las mismas palabras que había usado años antes cuando pregunté por fotos de mi padre. El mismo tono que me había mantenido alejado de la verdad toda mi vida. Apreté el teléfono con más fuerza. Por eso mismo tengo que ir, mamá. Ya no puedo vivir en silencio. No puedo seguir pretendiendo que la mitad de mí nunca existió. Ella comenzó a llorar, suave pero punzante. No lo entiendes. Hice todo para protegerte. ¿Protegerme de qué?, exigí. Sus sollozos se hicieron más fuertes, pero no llegaron respuestas. Podía sentir el muro entre nosotros elevarse aún más. En ese momento comprendí que ella nunca me lo diría. La verdad que cargaba era demasiado pesada para soltarla. Así que tomé la decisión por los dos. Compré un vuelo de último minuto a Nueva York. Empaqué ligero, solo una mochila con algo de ropa, mi billetera y el papel con la dirección que ardía en mi bolsillo como una brasa encendida. No le dije a nadie más a dónde iba. La verdad era mía para descubrir. Cuando el avión despegó, mi corazón latía con miedo y anticipación. Miré por la ventana las luces menguantes de Texas y sentí el peso de dejar atrás todo lo que conocía. Frente a mí no había nada más que preguntas y la esperanza de que alguien en Nueva York pudiera responderlas. El conflicto ya no se trataba solo de mi padre. Se trataba de mi identidad. Mi vida había sido construida sobre silencios y secretos, y finalmente estaba listo para romperlos. Lo que me esperara al otro lado de esa dirección, sabía que no podría dar marcha atrás. La decisión de ir a Nueva York no se tomó en un solo momento de claridad. Se fue construyendo a lo largo de días de inquietud, una tormenta constante creciendo dentro de mí. Cada vez que intentaba concentrarme en el taller, la dirección ardía en mi bolsillo. Cada noche,
Cuando me sentaba a la mesa de la cocina con mi madre, veía las líneas de miedo en su rostro y sabía que nunca abriría la puerta a la verdad. Si quería respuestas, tenía que abrirla yo mismo. La mañana en que compré el boleto, sentí que estaba parado en el borde de un precipicio. Mi dedo flotaba sobre el botón de compra, y mi mente me gritaba que me detuviera. Nueva York estaba lejos. No tenía familia allí, ni plan, ni idea de qué clase de verdad estaba persiguiendo. Pero el silencio había sido mi vida durante 25 años, y ya no podía vivir dentro de él. Presioné el botón, y el correo de confirmación llegó a mi bandeja de entrada como un golpe de realidad. Esa noche empaqué. El acto mismo se sintió surrealista. Enrollé ropa dentro de la mochila, metí mi cepillo de dientes, el cargador del teléfono y la dirección doblada dentro de mi billetera. Cada objeto que guardaba cargaba el peso de un viaje que aún no comprendía. Me detuve a la mitad, sentado en la cama, mirando las paredes de mi habitación. Estaban vacías, salvo por algunos viejos pósters y una foto de mi madre y yo el día de mi graduación de secundaria. Ella sonreía, orgullosa, con el brazo envuelto fuertemente alrededor de mí. Me pregunté si ella sabía que este día llegaría, el día en que su silencio ya no podría retenerme. No dormí mucho. Mis pensamientos giraban alrededor de todas las posibilidades. Era la dirección de un hospital, un centro de investigación, un pariente lejano que sabía algo sobre mi padre. El miedo y la curiosidad me tiraron en direcciones opuestas hasta que llegó la mañana. Al amanecer, arrastré mi mochila hacia la cocina, donde mi madre estaba de pie con su bata, las manos aferradas a una taza de café. Sus ojos estaban rojos. Ella tampoco había dormido. Ethan, dijo, con la voz quebrada. No vayas, por favor. Debo ir, respondí. Mi voz sonaba firme, pero por dentro estaba temblando. Ella dio un paso adelante, tomándome del brazo. No entiendes a lo que te estás enfrentando. Entonces dime, dije, dime a lo que me estoy enfrentando. Su mano cayó. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero negó con la cabeza. No puedo. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Por primera vez, comprendí cuánto de nuestro amor estaba construido sobre cosas que nunca se decían, y cuán frágil se sentía ahora que yo estaba rompiendo las reglas. La besé en la mejilla, susurré que la amaba y salí por la puerta. Ella no intentó detenerme otra vez. El aeropuerto estaba lleno de gente, pero yo me movía en una especie de niebla. El mundo se sentía a la vez ordinario e irreal. Gente con maletas, familias despidiéndose, anuncios resonando sobre nuestras cabezas. Pero para mí, cada paso era una marcha hacia algo que cambiaría mi vida. Cuando me senté junto a la ventana del avión, aferré el reposabrazos mientras los motores rugían y pensé en cuánto podría cambiar para cuando aterrizara. El vuelo fue largo, lleno del zumbido constante de la cabina y la charla de desconocidos. Saqué la dirección y la miré otra vez. 48 Mercer Street, Brooklyn. Busqué el nombre de la calle en mi teléfono, pero no encontré nada especial, solo una calle común en un vecindario común. Eso me inquietó más que si hubiera estado asociado a un hospital o una clínica. Lo que me esperaba no era oficial. Era personal. Mientras el avión cortaba las nubes, imaginé al hombre del que mi madre nunca hablaba. Lo imaginé de mil maneras. Un hombre amable con ojos suaves, un hombre violento del que ella había tenido que escapar, un hombre débil que nos había abandonado. Cada versión era posible. Cada una cambiaba quién era yo. No saber me vaciaba por dentro, pero también me empujaba hacia adelante. Cuando el avión aterrizó en La Guardia, la ciudad se extendió ante mí como un gigante vivo. Torres de vidrio y acero, ríos de taxis amarillos, calles llenas de gente que parecía tener prisa. Me sentí como un extraño en un lugar demasiado rápido, demasiado ruidoso. Pero la dirección seguía en mi bolsillo, exigiendo que me moviera. Me registré en un hotel barato en Brooklyn, del tipo en el que las sábanas olían ligeramente a cloro y las paredes eran tan delgadas que podías oír la televisión del vecino. Me senté en la orilla de la cama,
mirando mi teléfono, debatiendo si debía llamar otra vez a mi madre, pero ya sabía lo que diría. Me suplicaría que volviera a casa. Me recordaría que hay puertas que deben permanecer cerradas. Y yo le diría que iba a abrirla de todas maneras. Así que no llamé. A la mañana siguiente, estaba frente al hotel apretando el papel con las direcciones escritas a mano. Mis manos estaban húmedas, el pecho apretado. Nunca había sentido tanto miedo y tanta determinación al mismo tiempo. Caminé por las calles hasta llegar a Mercer. Era tranquila, bordeada por edificios de ladrillo y pequeñas tiendas, no el tipo de lugar que uno imaginaría cargando secretos capaces de desbaratar una vida. Me quedé frente al número 48 por casi 10 minutos, mirando la puerta. Madera marrón ordinaria, números de bronce clavados torcidos encima. Pero para mí, era la puerta más pesada del mundo. Quise correr. Quise dar la vuelta, regresar a Texas, fingir que nada había pasado. Pero pensé en los años sin padre, en las preguntas que me había tragado, en el silencio que me había definido. Pensé en la voz de mi madre suplicando que no fuera, y entendí que si me iba ahora, nunca me lo perdonaría. Así que crucé la calle. Subí los escalones. Levanté el puño y llamé. La decisión estaba tomada. La puerta se abriría. Y lo que fuera que estuviera del otro lado, cambiaría todo. Mi corazón golpeaba con fuerza mientras estaba en los escalones del número 48 de Mercer Street. Los números fríos de bronce sobre la puerta parecían mirarme, recordándome los años de silencio que había cargado. Levanté el puño y llamé, cada golpe resonando más fuerte en mi pecho que en el pasillo. Por un momento, nada pasó. Casi me di la vuelta, convencido de que había sido un error. Entonces escuché pasos. La puerta se abrió y un hombre apareció en el umbral con una taza de café. Su cabello estaba salpicado de canas, sus hombros eran anchos pero ligeramente encorvados y su rostro estaba marcado por años que parecían difíciles. Pero fueron sus ojos los que me dejaron helado. Eran del mismo tono de marrón que los míos. La taza resbaló de su mano y se estrelló contra el concreto. Él me miró, la boca abierta, los labios temblando. Ethan. Su voz se quebró al pronunciar mi nombre. El mundo se inclinó. Él sabía mi nombre. Él me conocía. Apenas podía respirar. Sí, dije, con la voz áspera. Soy Ethan. El rostro del hombre palideció. Apoyó una mano en el marco de la puerta como si el peso del momento fuera demasiado para soportar. Las lágrimas llenaron sus ojos y susurró de nuevo, más suave esta vez, casi para sí mismo. Mi hijo. Sentí mis rodillas flaquear, mi pecho llenarse de una mezcla de rabia y anhelo, chocando al mismo tiempo. Había imaginado este momento de mil maneras, pero nada me había preparado para la realidad. El hombre que se suponía estaba muerto estaba frente a mí, vivo. Se supone que estabas muerto, solté. Su rostro se torció de dolor. Dio un paso al costado y me hizo un gesto para entrar. Por favor, pasa. Déjame explicarte. Dudé, con los puños cerrados. Cada instinto gritaba por exigir respuestas ahí mismo. Pero algo en sus ojos, vergüenza, desesperación, amor, me empujó a cruzar el umbral. El departamento era pequeño, lleno de libros, papeles y el tenue olor de café viejo. Me senté en un sofá gastado mientras él se dejaba caer en la silla frente a mí. Durante un largo rato, solo me miró, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Soy Daniel Hall, dijo finalmente. Soy tu padre. Las palabras cayeron pesadas. Quise gritar que ya lo sabía, que la sangre en mis venas me lo había dicho en el instante en que vi su rostro. Pero lo dejé continuar. No morí en ese incendio. Sobreviví. Pero sobrevivir no fue el final. En ese entonces, estaba enredado en cosas en las que nunca debía haber estado. Gente peligrosa, deudas, amenazas que llegaron hasta nuestro hogar. El incendio no fue un accidente. Se suponía que ese incendio me matara, y cuando no lo hizo,
entendí que quedarme pondría en peligro tanto a ti como a tu madre. Así que me fui. Desaparecí para mantenerlos a salvo. Mi estómago se retorció. Sus palabras se sentían como un salvavidas y una traición al mismo tiempo. Pensé en mi madre trabajando turnos interminables para criarme sola, cargando el silencio todos esos años. Pensé en cumpleaños sin él. Noches mirando el techo, preguntándome quién era yo realmente. Me dejaste crecer creyendo que estabas muerto, dije, con la voz filosa. ¿Tienes idea de lo que eso me hizo? ¿De lo que le hizo a ella? Daniel bajó la cabeza. Cada día, ni un solo día pasó sin que pensara en ti, pero si regresaba, ellos los habrían encontrado. Tenía que tomar una decisión, Ethan, y elegí protegerte, aunque eso significara que me odiaras. La rabia dentro de mí hervía. Pudiste decirme la verdad cuando era mayor. Pudo haber sido una carta, cualquier cosa. En cambio, crecí con nada. ¿Sabes cuántas veces le pregunté a mamá por ti? ¿Sabes cuántas veces lloró y me dijo que hay cosas que es mejor dejar en el pasado? Sus hombros temblaron y por primera vez vi cuán roto estaba. No era la imagen del padre fuerte que alguna vez imaginé, sino un hombre que había vivido en exilio de su propia familia, cargando el peso de sus decisiones. Tienes razón, dijo, con la voz apenas audible. Te fallé. Les fallé a los dos. Pero estoy aquí ahora y voy a responder cada pregunta. Si después de eso quieres marcharte, no te detendré. Pero por favor, déjame contarte todo. Me recosté, con las manos temblando. La furia dentro de mí no desapareció, pero debajo de ella algo inesperado comenzó a surgir. El niño que había crecido buscando la mitad perdida de sí mismo sintió que esa pieza finalmente aparecía. No borraba el dolor, pero me daba algo que nunca había tenido. ¿Verdad? Daniel se inclinó hacia adelante, su voz más firme ahora. Ethan, nunca dejé de amarte. Cada sacrificio que hice fue por ti. Y verte aquí, vivo, fuerte, es más de lo que alguna vez pensé que me sería permitido. Quise resistir, aferrarme a la ira que me había sostenido tantos años. Pero también quise creerlo. Por primera vez en mi vida, tenía la oportunidad de mirar a los ojos al hombre que me había dado la mitad de lo que era. Nos sentamos en silencio, dos hombres unidos por la sangre y por años de ausencia, el aire espeso de dolor y posibilidad. Por primera vez en 25 años, el silencio entre padre e hijo se había roto, y en su lugar había una verdad que lo cambiaría todo. Cuando salí del departamento de Daniel esa noche, las luces de la ciudad se transformaron en líneas borrosas mientras caminaba. Mi cuerpo se sentía pesado, como si cada paso cargara el peso de 25 años de silencio. Las calles vibraban con la vida de Nueva York, pero dentro de mí solo había quietud. Había conocido a mi padre. Estaba vivo. No había sido un fantasma ni una ausencia cruel. Era un hombre roto y defectuoso, pero aún mi padre. De vuelta en el hotel, me senté en el borde de la cama, mirando el techo, tratando de juntar las piezas. Quería odiarlo. Parte de mí todavía lo hacía. Pero otra parte, la parte que había crecido buscando su rostro en el espejo, quería creerle. Su historia de peligro y sacrificio no borraba el dolor que causó, pero lo explicaba. Y por primera vez en mi vida, tenía respuestas en lugar de sombras. A la mañana siguiente, llamé a mi madre. Mi voz temblaba mientras le decía dónde había estado. Mamá, lo conocí, dije. Conocí a papá. Está vivo. Hubo un largo silencio en la línea. Luego la escuché sollozar, cruda y desarmada. Sabía que este día llegaría, susurró. Tú sabías que estaba vivo, dije, con el pecho apretado. Sí, admitió. Él me rogó que te mantuviera a salvo. Juró que si se mantenía lejos, nunca nos encontrarían. Y le creí. Guardé su secreto porque pensé que era la única forma de que crecieras libre. Sus palabras me atravesaron. Pensé en ella trabajando turnos largos, criándome sola, cargando el peso del silencio.
Pensé en las noches en que me abrazó mientras lloraba y en las veces que se volteó cuando pregunté por él. Ella había cargado ese peso sola durante décadas, y ahora veía que algo dentro de ella también se había roto. Pudiste decírmelo, dije, con una voz más suave de lo que esperaba. No tenías que dejarme creer que estaba muerto. Sus sollozos disminuyeron. Creí que la mentira dolería menos que la verdad. Pensé que si lo odiabas, no lo buscarías. Pensé que te estaba protegiendo. Cerré los ojos. La ira que había cargado contra ella comenzó a cambiar. Ella no había mentido por crueldad. Había mentido por miedo y por amor. No lo hacía correcto, pero lo hacía humano. Cuando regresé a Texas, nuestra casa se sintió más pequeña que antes, como si la verdad hubiera invadido cada rincón. Mi madre y yo nos sentamos en la mesa de la cocina una noche, el mismo lugar donde habíamos peleado sobre preguntas que ella se negaba a responder. Esta vez no había silencio. Él me lo contó todo, dije. Sobre el incendio, sobre el peligro, sobre por qué se fue. Ella asintió lentamente, las manos temblando alrededor de su taza de café. ¿Y le crees? Dudé, y luego respondí con honestidad. Quiero creerle. Creo que lo hago. Pero creerle no borra los años que se perdió. No borra el dolor. Me miró con ojos cansados. Nunca quise que cargaras con ese dolor. Pensé que te estaba ahorrando. Extendí la mano y tomé la suya. Me diste todo lo que pudiste, mamá. Lo veo ahora. Pero necesitaba la verdad. Aunque doliera, la necesitaba. Ella se quebró entonces, las lágrimas desbordándose. Por primera vez, sentí que estábamos del mismo lado, ya no separados por muros de silencio y secretos. Durante las semanas que siguieron, hablé con Daniel por teléfono. Al principio, fue incómodo, como hablar con un desconocido cuyo rostro se parecía al mío. Pero lentamente comenzaron a surgir historias. Me habló de su infancia, de los errores que cometió, del incendio que casi lo mata. Me habló de los años en exilio, de los trabajos bajo nombres falsos, del miedo constante de que alguien lo vinculara con nosotros. Una noche le hice una pregunta que me había perseguido durante años. ¿Alguna vez pensaste en regresar, incluso cuando no era seguro? Su voz se quebró. Cada día. Te observé a la distancia cuando pude. Vi tus fotos escolares a través de personas en las que confiaba. Te vi crecer, pasar de niño a hombre, y me destrozó no estar allí. Pero me repetía que si tú vivías libre de mis errores, valía la pena. Nunca imaginé que un día tocarías a mi puerta. Su honestidad no borraba los años, pero empezó a coser algo dentro de mí. Por primera vez, sentí que podía avanzar, no como alguien incompleto, sino como alguien que al fin tenía toda la verdad. La lección no era ordenada. No era perdón sencillo ni una reconciliación perfecta. Era desordenada, cruda y real. Aprendí que el amor puede herir cuando está torcido por el miedo. Aprendí que el silencio puede proteger, pero también destruir. Y aprendí que a veces la verdad no es una respuesta clara, sino un borde afilado con el que tienes que aprender a vivir. Una noche, mientras estaba solo en mi habitación, miré la foto de mi madre y de mí en mi graduación. Durante años, me había preguntado cómo se habría visto mi padre en esa foto. Ahora lo sabía, y aunque nunca recuperaría los años perdidos, podía llevarlos a ambos conmigo. La madre que me protegió con silencio y el padre que sacrificó presencia por seguridad. La historia con la que crecí había sido una mentira, pero la verdad que encontré era más poderosa. Ya no era un niño definido por la ausencia. Era un hombre que había enfrentado el silencio, lo había roto y se había encontrado a sí mismo entre los pedazos. Cuando comparto esta historia, no es para condenar ni para glorificar. Es para recordarle a quien me escuche que la verdad, por dolorosa que sea, es lo único que te libera. Esa es mi historia. Durante 25 años viví bajo el peso del silencio, creyendo que mi padre había muerto en un incendio. Lo que encontré no fue solo a un hombre, sino la verdad que había sido escondida de mí toda mi vida.
Fue doloroso, complicado y caótico. Pero me dio algo que nunca había tenido antes. Respuestas. Si esta historia te movió, si te hizo pensar en tu propia familia, o si te recordó que la verdad, por dura que sea, siempre vale la pena buscarla, entonces espero que te tomes un momento para apoyar este canal. Dale me gusta al vídeo si resonó contigo, compártelo con alguien que pueda necesitar escucharlo y, lo más importante, comenta abajo. Me encantaría saber cómo te hizo sentir esta historia y si alguna vez has cargado un secreto o un silencio en tu familia que moldeó quién eres. Y si quieres más historias como esta, historias reales sobre la vida, la pérdida, la verdad y los momentos que lo cambian todo, entonces asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas la próxima. Gracias por escucharme.